Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan acá en el auditorio y también a los que nos están siguiendo en redes sociales. En nombre de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y la cátedra del profesor Alexis Orozco, les damos la más cordial bienvenida hoy a la charla América Central, República Dominicana, perspectivas económicas y políticas para el 2024. Es un gusto presentar hoy al profesor José Luis Arce, quien nos va a acompañar con esta charla y pues él es experto en todos los que son los temas de análisis macroeconómico y pues nos va a dar un recorrido pues rápido sobre la situación de las economías de Centroamérica y República Dominicana y también pues nos va a hablar sobre qué esperar o qué esperaríamos para el año 2024. Este, bueno, José Luis Arce es egresado acá de la escuela, él tiene una maestría en la Universidad de Georgetown, y luego es el director de FC Capital, que son especialistas justamente en el tema de análisis macroeconómico y financiero. José Luis es docente universitario de acá de la Universidad de Costa Rica. También ha estado con LIF, con la Universidad de Chile. Tiene una gran experiencia en el sector financiero. Él fue presidente y director del CONACYF, del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, por alrededor de 10 años. Además, ha sido consultor internacional de diversos entes, entre ellos la CEPAL, PNUD, el BID. Y pues, como dije antes, en los temas macroeconómicos y del sistema financiero. José Luis, agradecerte una vez más estar acá, aceptar la invitación de estar con nosotros y pues deseo la palabra. Muchas gracias a ustedes más bien por permitirme conversar unos minutos sobre Centroamérica. En realidad la agenda que tengo yo creo que es muy ambiciosa, no sé si me va a dar tiempo para poderla cubrir toda. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo. La idea de la presentación es hablar un poco sobre Centroamérica, qué es lo que ha estado pasando desde el punto de vista económico y político, ¿verdad? Y pensar también un poco acerca de lo que viene hacia adelante después de una seguidilla de shocks que han afectado a las economías del mundo y a las economías de la región en los últimos 3, 4 años. Recordemos la pandemia, ¿verdad? En primer lugar, después el resurgimiento de las presiones inflacionarias y las respuestas de política monetaria que se dieron, cómo han estado afectando, y además un elemento con el que quiero terminar la presentación, y es que la región centroamericana, y aquí yo creo que estamos hablando de toda la región centroamericana, desde Guatemala hasta Panamá, están pasando probablemente por el momento político más crítico, ¿verdad? Desde los años 90 del siglo pasado, es decir, de los momentos en que estaba llegando al momento más álgido la crisis política de las guerras en Centroamérica, de las guerrillas, de los procesos políticos. Estamos realmente en una encrucijada política compleja y eso obviamente puede parecer a veces que no está afectando los resultados macroeconómicos de corto plazo en algunos casos, pero sí está sembrando, digamos, una semilla de problemas económicos y políticos y sociales en el mediano plazo que vale la pena, yo creo que prestarle atención. Y eso es un poco lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy. Vamos a ver. Voy a empezar hablando un poquitito sobre algunos rasgos estructurales muy rápidos, porque aunque parezca mentira, a pesar de que somos centroamericanos, a veces sabemos muy poquito de la región. Cuando nos ven desde afuera, por ejemplo, cuando uno habla con ejecutivos de empresas multinacionales o de otras regiones del mundo, tienden a vernos, como somos un mercado relativamente pequeño, como un área bastante homogénea y en realidad somos sumamente heterogéneos, ¿verdad? Yo creo que un primer elemento que tenemos que entender es que estamos hablando de una región de más o menos unos 60 millones de personas con un conjunto de 6, 7 economías, dependiendo de cómo quieran verlo, muy distintas en momentos, con niveles de desarrollo y con particularidades muy específicas que vale la pena tener presente. Entonces voy a empezar rápidamente un poco con ese elemento. En primer lugar, yo creo que es casi como una perogrullada, pero hay que plantearlo así. Estamos hablando de economías muy pequeñas y dependientes del comercio exterior. Mayor parte de nuestros vínculos comerciales, recordemos que son con Estados Unidos. Si ustedes hacen un recuento de todos los países del área, generalmente más del 30% del comercio regional de cada uno de los países es principalmente con los Estados Unidos. Segundos socios comerciales importantes en la región son la misma región centroamericana y Europa, ¿verdad?
Y ahí sucede una cosa muy interesante. Si ustedes analizan el ciclo económico centroamericano, el del mercado común, está altamente correlacionado con el estadounidense. Entonces, al final de cuentas, casi el 70% del comercio y de las relaciones de intercambio comercial en la región están muy ligadas al ciclo estadounidense, al ciclo económico estadounidense. Asia es poco importante en el comercio para la región. Desde el punto de vista de exportaciones, excepto para Panamá, por el tema de la logística y el movimiento de carga por el canal, Asia es irrelevante y China es irrelevante en ese sentido también para la región desde el punto de vista de exportaciones. Obviamente importamos mucho de estos países, pero como mercados de destino son muy poco importantes. Vamos a ver, tenemos una característica interesante. Somos exportadores todavía en algunos casos de productos primarios, pero cuando hacemos el balance entre lo que exportamos de productos primarios y lo que importamos de productos primarios, somos importadores netos de materias primas. Entonces, a diferencia de Sudamérica, por ejemplo, que cuando el precio del petróleo, el precio de los metales sube, generalmente eso impacta positivamente a las economías. En América Central, los aumentos en precios de materias primas son una desgracia, ¿no? Provocan una reducción del ingreso real, desaceleran las economías, pueden generar presiones inflacionarias. Entonces, es una diferencia también interesante con el resto de América Latina. Nosotros nos parecemos más a México en ese sentido, digamos que lo que nos parecemos al resto de la región sudamericana, que son exportadores netos de materias primas y por lo tanto esos ciclos, sean profundos o sean menos intensos en materias primas, los mueven en una dirección distinta a nosotros. Por ejemplo, lo que pasó del 2021 hasta más o menos mediados del 2022, de aumentos en precios de materias primas con mucha intensidad, a nosotros nos golpean muy negativamente. Y nos golpean a través de inflación, ¿verdad? En algunos casos, pero sobre todo nos reducen el ingreso real. Es decir, vuelven a la región más pobre y tienen un impacto muy marcado sobre el gasto consumo de las familias en la región. Entonces, es un elemento importante. Nuestros mercados financieros son muy incipientes. Son mercados financieros abiertos al exterior, pero son muy poco sofisticados. Vamos a ver, busquen algún país en América Central que tenga siquiera un nivel moderadamente decente de transacciones, por ejemplo, en una bolsa de valores, ¿no? Son mercados de deuda generalmente muy líquidos, con mercados accionarios muy poco conectados, con mercados cambiarios muy incipientes. Entonces, a diferencia de otros países en América Latina, ¿verdad? La conexión con el resto del mundo financiero es bancaria. Y eso es bueno en alguna medida, ¿verdad? Porque hace que los shocks financieros se muevan más lentamente hacia la región. Entonces, por ejemplo, cuando hay un tema que asusta, por ejemplo, a los mercados globales, ustedes van a ver las bolsas de valores de México, de Brasil, de Chile reaccionando muy violentamente a los flujos de capital que ingresan y salen del país, ¿no? Teniendo muchas veces volatilidad cambiaria muy intensa. En Centroamérica eso no va a pasar, ¿no? No va a pasar porque el canal financiero es más bancario, entonces es mucho más lento, ¿no? En el caso de la región. Tenemos algunas otras características pues particulares. La migración, ¿verdad? Este es un elemento muy significativo para los países del Triángulo Norte regional. Las remesas familiares, por ejemplo, para los países que van de Guatemala hasta Nicaragua constituyen una fuente muy importante de recursos externos. Estamos hablando en algunos casos que representan más del 10% del Producto Interno Bruto y tienen un impacto muy importante sobre la financiación de los balances externos, sobre los niveles de los tipos de cambio, ¿verdad? Y además financian el consumo. Cuando veamos la estructura económica, por ejemplo, los países del norte de Centroamérica se van a dar cuenta que el consumo pesa mucho sobre el producto total. Digamos, una economía típica, más o menos, el consumo es 60-65% de la producción total, más o menos en términos relativos. En algunos países del norte de Centroamérica esa proporción es más de 80%, 90%, y es el peso que tienen las transferencias, que son movimientos, digamos, sin contrapartida, internacionales, que se usan mucho para financiar los gastos de consumo. Entonces, hablar del norte de Centroamérica sin hablar de las remesas es imposible, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, Guatemala es un país que tiene balances superavitarios externos, gracias principalmente a que tiene flujos de remesas que sobrepasan los 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares por año, más que las exportaciones, por ejemplo. Y hay una cosa interesante, si hubiéramos hecho esta presentación hace 10 o 15 años, quizás hubiéramos tenido la esperanza de que la región iba a haber dejado de expulsar gente, ¿verdad? Y en eso hemos fallado, ¿verdad? Sigue siendo una región
que sigue expulsando población en cantidades considerables, y eso lo que significa es que las remesas, a pesar del paso del tiempo, siguen siendo una fuente muy significativa de recursos para los países, y esa expulsión de remesas es porque somos una región que no le da oportunidades a las personas, ¿no? Las expulsa primero por guerras, por ejemplo, por conflictos armados, después las ha expulsado por temas económicos, ¿no? Y ahí seguimos, desgraciadamente, como región en esos procesos. Hay grandes diferencias en la estructura productiva también. Si ustedes ven, qué sé yo, países como Guatemala y El Salvador tienen un peso muy significativo de la producción industrial. Y de hecho, si ustedes ven los flujos comerciales entre Guatemala y El Salvador, hay una gran interacción. Tan es así, por ejemplo, que los pocos esfuerzos de profundización, por ejemplo, las áreas comunes de comercio, como lo que en teoría debió haber llegado a ser el mercado común centroamericano, una unión aduanera o algún régimen donde haya más facilitación de comercio, entre Guatemala y El Salvador es mucho más intenso, y quizás Honduras, ¿no? El intercambio industrial y la producción industrial es muy significativo. Por el contrario, por ejemplo, están Honduras y Nicaragua, que tienen un peso más importante en la parte agrícola, especialmente Nicaragua. En Nicaragua el sector agrícola es uno de los más, en términos proporcionales, es uno de los más importantes en la región. Y luego tenemos otros países como como Costa Rica, República Dominicana, Panamá, en donde los servicios son particularmente importantes, ¿no? Entonces hay muchas diferencias en estructuras productivas significativas. Bueno, en el Caribe, aquí no vamos a hablar del Caribe, pero el Caribe es otro mundo aparte, ¿verdad? Turismo, agricultura, industria petroquímica, cuando estamos hablando de la zona más cercana a Venezuela, ¿verdad? No sé si han visto el caso de Guyana, que no es una isla del Caribe, pero es el país de más rápido crecimiento en el mundo, pues básicamente porque hay un enorme yacimiento de petróleo enfrente y lo empezaron a explotar hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, es un país con altas disparidades. En términos de tamaños relativos, esos son datos del 2021. Después les explico por qué no vamos a ver los más recientes. Esto es más o menos la relación de tamaños de las economías. La economía más grande regional es Guatemala en ese año, son 86.000 millones de dólares más o menos de producción. Las siguientes en importancia son Costa Rica y Panamá, con más o menos 65.000 millones de dólares de producción por año, ¿verdad? Y tenemos otras 3 economías que, como ven, están bastante lejos, ¿verdad? El Salvador, Honduras son más o menos en tamaño la mitad de Costa Rica y Panamá en términos de valor total de la producción, ¿verdad? En población, la mayor parte de la población regional, ¿verdad? Recuerden que está en el Triángulo Norte, es decir, casi más del 60% de la población regional está en el Triángulo Norte. El país más grande en términos de población es Guatemala, con 18 millones de personas, y le sigue Honduras con más o menos unos 10 millones de personas. Panamá es el país más chico, con 4 millones de personas. Cuando vemos los dos gráficos, el de producción y el de población, ya se van imaginando las disparidades de ingreso per cápita, ¿verdad? Cuando calculamos los ingresos per cápita, Costa Rica y Panamá son los dos países que tienen los ingresos per cápita más altos regionales. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, con la apreciación nominal de los últimos 12 meses, ya probablemente hemos sobrepasado en términos de dólares nominales a Panamá, ¿verdad? Pero eso es un fenómeno mucho de valoración del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cifras, ¿verdad? Pero en términos generales tenemos dos países que son de alto ingreso, incluso en el contexto latinoamericano. Costa Rica y Panamá pueden estar entre los primeros 8 países en términos de ingreso per cápita en América Latina. Y tenemos también dos de los más pobres, que son Nicaragua y Honduras, que afortunadamente se han alejado los más pobres, ¿verdad? En términos relativos, que son Venezuela y Haití, ¿verdad? Pero que la diferencia es son 5 veces, casi 6 veces de diferencia respecto a los países a Costa Rica, Panamá, en el caso de Honduras y Nicaragua, y luego 2 países de ingreso medio bajo, que son Guatemala y El Salvador. Obviamente estos son promedios generales, ¿verdad? Si uno entra a ver las disparidades dentro de los países, hay que tener mucho cuidado con eso. Hace algunos años nosotros hicimos un trabajo para comparar, digamos, poder de compra en las ciudades centroamericanas. Y entonces descubrimos, por ejemplo, que en promedio ciertas partes de la ciudad de Guatemala son más ricas que partes ricas de la ciudad de San José. Entonces las disparidades regionales, el promedio guatemalteco es muy bajo porque estamos tomando todo el país, donde hay una disparidad enorme regional. Pero a niveles urbanos las disparidades pueden ser un poco más pequeñas, y eso sí no se está considerando en este ejercicio.
En términos de crecimiento económico, este es el crecimiento de la década que termina en el 2019. Costa Rica, y aquí hay tres tipos de mediciones de crecimiento. En real, que es en términos de volumen, quitando inflación, nominal en dólares y nominal ajustado por paridad de poder de compra. Me voy a concentrar en el crecimiento real por el tiempo, pero en la región en los últimos años, Panamá, por lo menos hasta el año 2019, fue de los países de más rápido crecimiento regional. Nicaragua, si no hubiera pasado la crisis política del 2018, hubiera salido casi igual que Panamá en términos de crecimiento económico. Hasta abril del 2018, por ejemplo, el ritmo de crecimiento de Nicaragua era uno de los más grandes de la región. Era más o menos entre 4,5 y 5,5% de crecimiento anual promedio en términos reales. La crisis política del 2018 hundió la economía nicaragüense y desde entonces ustedes han visto que el crecimiento ha sido bastante moderado, ¿no? Pero en términos generales, quitando esos años, quitando ese elemento, Panamá y República Dominicana, que no están en este gráfico, son dos de los países de más rápido crecimiento. Luego tenemos el resto de la región que han estado creciendo, la verdad, a tasas bastante magras, crecimientos promedio anuales de entre 1,5 y 2,5%, que son bastante bajos. No es una región que se caracterice por un rápido crecimiento económico, por lo menos en esta década que termina en el año 2019. Durante la pandemia, lo vamos a ver un poco más adelante, los impactos fueron muy diferenciados. Ya se imaginarán cuál fue el más afectado. Panamá por estructura económica y también un poco por el tipo de medidas de restricción de movilidad e de interacción social que aplicó, pero sobre todo por estructura económica. Pero en general, esa es un poco la historia de crecimiento de los últimos años, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de estructura económica, ¿verdad? Nicaragua es uno de los países que tiene más peso de la actividad agrícola, tanto en el empleo como en la producción. En general, los países más ricos tienen un mayor peso de los servicios dentro de la estructura productiva. ¿Qué otras cosas vamos a ver rápidamente para pasar ya a la parte macroeconómica? No sé qué está. Ok. En términos de la estructura de la demanda interna, lo que les decía, los países donde el peso de las remesas es más significativo, Guatemala, El Salvador, Honduras, por ejemplo, el consumo de las familias tiene un peso particularmente más alto en la estructura productiva. Vamos, en Guatemala el consumo representa el 86% del producto. En un país como Costa Rica, en promedio en el 2010-2019, el consumo es 64% del PIB. Hay un caso muy particular que es Panamá. El consumo es apenas en ese periodo 46% del producto. Eso es la alta tasa de inversión que tiene Panamá. Recuerden las ecuaciones que son casos de tautologías, ecuaciones de cuentas nacionales, ¿verdad? Si el nivel de consumo es bajo, digamos, y el nivel de gasto público es relativamente bajo, pues el resto es inversión. Y son tasas de inversión muy altas. Panamá es uno de los países que tiene casi tasas de tigre asiático de inversión, de formación bruta de capital, y eso es evidente en su infraestructura y la naturaleza de sus actividades más dinámicas, que son, por ejemplo, los puertos, la logística, la construcción del canal de Panamá, ¿verdad? Para mi gusto, Panamá tiene un problema. La inversión pública, la inversión en general, pública o privada, en realidad es un estimulante de crecimiento económico de corto plazo, ¿verdad? Pero los países tienen que aprender a crecer, no solo basados en estimularse mucho a través de la inversión, sino en un crecimiento más estructural de largo plazo basado en una demanda interna un poco más equilibrada. Entonces, el caso del crecimiento panameño en las últimas décadas es casi como el ejemplo pensemos en una persona que se inyecta un estimulante, ¿verdad? Crece muy rápido en el momento, pero todavía no ha aprendido a crecer en el largo plazo, mejorando los niveles de consumo y los niveles de vida de las personas, de manera que la demanda doméstica sea más equilibrada. Pues Panamá tiene el problema, a pesar de haber crecido mucho, que su crecimiento responde demasiado a la formación bruta de capital de corto plazo y no hay un fuerte ligamen con sus mercados internos. Si ustedes hablan con cualquier ejecutivo de una empresa multinacional en Panamá, siempre la pregunta es, ¿cómo es que este país crece tanto y yo no vendo casi nada en Panamá o vendo poquito en Panamá, ¿verdad? Y es porque existe digamos, esa disparidad, esa dualidad muy marcada. Igual que nosotros en Costa Rica tenemos nuestra dualidad entre zonas francas y actividades de régimen definitivo, ellos tienen esta dualidad un poco vinculada con el motor de crecimiento a corto plazo que es la inversión. Y esa es la tarea pendiente panameña, ¿no? Que desgraciadamente les está tomando tarde y políticamente se están complicando más, ¿no? Como para poder acometerla en el futuro. Son economías muy abiertas. El mercado más grande, que es Guatemala, es el más cerrado en términos relativos.
El comercio exterior es apenas 50% del PIB en Guatemala, pero en el caso de otros países como Honduras y Nicaragua, Panamá, Costa Rica, el nivel de apertura externa es muy grande. Son países que están muy vinculados al comercio exterior. Sí. Ajá. En Nicaragua es 69.9. Sí. ¿Cuál? Ah, sí, ahí parece que hay un error, perdón. Sí, tienes, sí, sí. Ah, ok. Sí, perdón, tiene razón. Ok. Somos países también que estamos en lugares muy distintos en la transición demográfica, ¿no? Eh, eh, Costa Rica y Panamá, y en alguna medida El Salvador, son poblaciones más viejas. La mediana de población en Costa Rica y Panamá es más de, como se dan cuenta ahí, más de 30 años. Si la mayoría de ustedes están de la mitad de la población hacia abajo, en el caso de Costa Rica, pero por ejemplo, si vivieran en Guatemala y ustedes están alrededor de los mediados de los 20, estarían ya pasando la mitad de la población. Es decir, son poblaciones mucho más jóvenes, ¿no? Están en momentos distintos de la transición demográfica. Los porcentajes de población, por ejemplo, de menos de 25 años, en muchos países, principalmente en el Triángulo Norte, son muy altos en general, ¿no? Ese es también un rasgo distinto que pone a los países en momentos demográficos diferentes que tienen implicaciones de crecimiento económico y además de necesidades de ciertas políticas públicas distintas también que son importantes en la región. También son países que tienen tasas de urbanización muy distintas, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador, Costa Rica y Panamá tienen tasas de urbanización muy altas. Es decir, la mayor parte de la población, un porcentaje muy alto de la gente vive en ciudades, ¿verdad? En cambio, en Guatemala y en Honduras y en Nicaragua, el porcentaje de personas que viven en ciudades es más pequeño. Entonces, por ejemplo, en estos países, incluso los que son más grandes, están surgiendo muchas ciudades intermedias, por ejemplo, el proceso de urbanización está en marcha y eso tiene implicaciones distintas en términos de patrones de consumo, comportamiento. Tiene incluso implicaciones distintas desde el punto de vista de reacción política, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, los conflictos políticos de la Centroamérica de hace 40 años eran en gran medida rurales, agrarios, ¿verdad? Vean los conflictos políticos de la Centroamérica actual. El estallido del 2018 en Nicaragua no fue en el campo, fueron jóvenes urbanos, ¿verdad?, que protestaron inicialmente por un aumento o un ajuste en las cotizaciones a la seguridad social, pero que detrás venía todo un tema de reivindicaciones de naturaleza política. Entonces también desde el punto de vista de la dinámica política, de la forma en cómo piensan, en cómo se interpretan dentro del contexto social, estas sociedades van cambiando con los procesos de urbanización y con los niveles de ingreso. Entonces es una región con muchas pues diferencias importantes. Ok, pasemos ahora, si les parece, ya a hablar del contexto más de corto plazo y de las proyecciones. En materia económica, si uno se pusiera a pensar en los elementos positivos y negativos en el corto plazo, a mí me da la sensación que desde el punto de vista del desempeño macroeconómico de corto plazo, la balanza está un poco cargada hacia factores positivos en el corto plazo, ¿no? No piensen que vamos a hacer una fiesta de felicidad porque las cosas van a estar particularmente bien. Yo solo estoy diciendo que está un poco mejor que hace 12 meses, ¿verdad? No vamos a festejar demasiado que esté muy bien la situación económica, pero está mejor que hace 12 meses. ¿Y cuáles son las razones por las cuales el contexto macroeconómico centroamericano está mejor en el corto plazo? Bueno, estamos viendo un poco de aceleración del ritmo de crecimiento económico después de una ralentización producto del shock externo de precios de materias primas y de la política monetaria restrictiva. Las economías están creciendo un poquito más, ¿verdad?, pero un poquito apenas. Es decir, de nuevo, no nada exagerado. Estamos viendo también en casi todos los países de la región una reducción del ritmo inflacionario, ¿verdad?, que esa era la gran preocupación hace 12 meses. En la primera mitad del 2022, todo el mundo estaba asustado por el tema inflacionario, se pensaba que el fenómeno inflacionario iba a ser más duradero, que iba a ser más difícil de controlar, y la verdad es que los ritmos de inflación, lo vamos a ver, se han reducido sustancialmente. A diferencia de otras crisis, los balances externos se mantuvieron muy saludables y los mercados cambiarios casi no reaccionaron con volatilidad en la región. Eso en parte porque los flujos de financiación externa, incluyendo las remesas, mantuvieron la estabilidad cambiaria en casi todos los países de la región. Y desde el lado de lo negativo, ¿verdad?,
Pues yo creo que hay un componente importante, las condiciones financieras y crediticias se van a mantener restrictivas. Eso es, en otras palabras, tasas de interés se van a mantener altas y el acceso a crédito va a ser menos favorable que en el pasado. Y aquí hay un tema importante que aplica para todo el mundo, pero para Centroamérica en particular es algo que tenemos que tener presente y para Costa Rica también. Estamos entrando en un mundo de tasas de interés reales más altas que de las que veníamos, ¿no? Y eso obviamente tiene un impacto sobre el crecimiento económico y sobre sostenibilidad financiera y fiscal también de muchos países de la región. Entonces, ese elemento va a seguir gravitando a pesar de que la reducción de inflación puede hacer que algunos bancos centrales bajen las tasas de interés en el corto plazo, pero no van a bajar a como estaban en 2020. Y eso hace una diferencia importante para el mundo y para Centroamérica. Y quizás la piedra que debería pesar más, pero ya les voy a explicar por qué no inclina más la balanza hacia allá, es el tema político. Esto a mí en particular sí me tiene sumamente preocupado, ¿no? Lo que pasa es que esto es como una enfermedad crónica, es decir, la crisis institucional y política es más una enfermedad crónica que va matando a los países poquito a poco, en términos de menos inversión extranjera, de empresas que se van, de oportunidades para las personas que no se cumplen o de promesas que no se cumplen, ¿verdad? Y va a ir afectando el desempeño macroeconómico más en el largo plazo. En el corto plazo pareciera a veces que no tiene impacto. Vean el caso de Guatemala. Vamos a ver, Guatemala tiene una crisis institucional muy marcada donde hay un presidente que resultó electo y algunos no le quieren dejar llegar a la presidencia, ¿verdad? Y el tipo de cambio ni se mueve. Digamos, el tipo de cambio está muy estable, casi no hay volatilidad financiera. Sí hay impacto de crecimiento significativo. Guatemala probablemente el tercer y cuarto trimestre, el último trimestre de este año y el primer trimestre del año entrante, nosotros estamos estimando que se contrae por la crisis política, ¿no? Pero hay mucha estabilidad financiera. Entonces al principio pareciera que no tiene impacto, pero hay, por ejemplo, esas son señales que afectan el crecimiento a mediano plazo. Entonces esto es algo es de verdad algo que nos va a afectar en el largo plazo. Hay algunas multinacionales importantes, por ejemplo, que han anunciado la salida de los mercados domésticos en sectores como retail, por ejemplo, en centroamericanos que son un poco la respuesta al deterioro del entorno institucional y político regional. Entonces esto es algo que en el largo plazo nos va a costar más, ¿verdad? Y es un fenómeno que desgraciadamente es generalizado, incluyendo el deterioro en países como Costa Rica. Nos estamos viendo realmente un deterioro importante de la institucionalidad democrática, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena no perderlo de vista y después no llorar cuando los problemas de largo plazo se materialicen. Ok. ¿Qué hay cuáles son los 4 rasgos del corto plazo macroeconómico que me gustaría resaltar? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un entorno externo. Eso tiene puntero, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Parece que la batería está mala. Ok, listo. Gracias. El primer rasgo importante es, dada la importancia que tiene el entorno externo, yo creo que un primer componente importante es y aquí también voy a tener que matizar lo que está escrito en el siguiente sentido. El entorno externo se torna menos adverso. Y otra vez, de nuevo, no crean que es que la economía mundial no tiene problemas. Lo que pasa es que comparado con lo que creíamos que iba a pasar hace 12 meses, ha salido barato lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Entonces, en esa medida, menores presiones inflacionarias externas a nivel global, actividad económica a nivel global que se desacelera, pero no sustancialmente, es una buena noticia para la región. Pero hay algunos riesgos políticos, geopolíticos especialmente, y no crean, no son la guerra en Ucrania ni es el conflicto entre Hamas y el gobierno de Israel, sino el riesgo geopolítico grande es el conflicto entre China y Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que es el riesgo más grande en la economía global en estos momentos. Curiosamente, para algunos países de la región es algo que nos está favoreciendo. Para países como Costa Rica, como México, por ejemplo, y en alguna medida República Dominicana y también Panamá, esa relocalización de producción industrial y de servicios fuera de China, ¿no?, está generando un impacto positivo sobre la inversión doméstica y está generando un cierto dinamismo en ciertos sectores de la economía local. Pero en general es un entorno externo un poco menos adverso de lo que creíamos originalmente. Estamos viendo actividad económica y gasto de los consumidores que se desaceleró hasta el año pasado,
pero estamos empezando a observar también una recuperación moderada, entonces pareciera haber alguna luz al final del túnel en materia de crecimiento económico, pero nada muy intenso. Las presiones inflacionarias se han reducido notablemente, eso es una buena noticia, ¿verdad? La depreciación de las monedas ha sido moderado en general, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, que han tenido un comportamiento cambiario un poco más intenso, pero ordenado. Es decir, no podríamos decir que fue un ajuste desordenado en los mercados. Y a mí, en el caso de Costa Rica, me parece que fue una reacción natural, por ejemplo, tanto la depreciación como la apreciación al shock que se recibió, ¿verdad? En general, estamos viendo bastante estabilidad a nivel macroeconómico. Y luego lo que ya hemos hablado, ¿verdad? La situación política que sigue gravitando en forma importante en la región en el corto plazo. Muy rápidamente sobre el entorno externo. No voy a pasar acá, no voy a durar mucho acá. Voy a pasar esta filmina rápido para entrar al tema regional. En el entorno externo, recuerden que por la relevancia que tienen nuestras relaciones financieras y económicas con el resto del mundo, yo creo que vale la pena tener presente que el entorno es un poco menos desfavorable de lo que teníamos 12 meses atrás. Tenemos menos presión inflacionaria a nivel global, ¿verdad? En parte porque tenemos más estabilidad en los precios de materias primas, que fue uno de los drivers de los shocks de oferta que aceleraron la inflación a nivel global y que ya se han moderado. Y además producto también de políticas monetarias restrictivas a nivel global que también tuvieron un impacto sobre los precios de materias primas. Cuando se reduce la inflación a nivel global, se abre el espacio para que concluya el ciclo restrictivo de la política monetaria. Entonces ya estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos probablemente no vamos a ver más aumentos de tasas en los próximos meses, pero tampoco vamos a ver bajas en tasas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es otro mensaje importante. Las tasas en la economía global, especialmente en Estados Unidos, probablemente no suban más, pero no van a bajar rápidamente. Y algunos países como Costa Rica, como Nicaragua, por ejemplo, y otros países en la región van a empezar a ajustar a la baja su tasa política monetaria. Costa Rica ya lo ha hecho un poco en respuesta a que el riesgo inflacionario ha pasado, ¿verdad? Las economías quedan golpeadas por el ajuste monetario. Recuerden esto, que siempre que tenemos inflación y tenemos un banco central reaccionando a la inflación a través de política monetaria restrictiva, lo que tenemos que pensar inmediatamente es que la economía va a crecer más lentamente. Eso es lo que el Banco Central busca. Lo que busca es que la demanda se desacelere y eso tiene un impacto sobre el crecimiento y ese es el resultado de esa política monetaria restrictiva. Y luego, aunque estamos en un entorno global menos malo, recordemos que sí hay riesgos, ¿verdad? Y yo diría que el principal, de nuevo, es este conflicto entre China y Estados Unidos, que ese sí podría tener implicaciones y está teniendo implicaciones mayores desde el punto de vista de la economía y la política a nivel global. Hay otros riesgos, por ejemplo, a veces vemos resurgimiento de precios del petróleo, como vimos hace algunas semanas, ya se han moderado otra vez. El mercado petrolero no pareciera ser un problema. De hecho, no sé si han visto la noticia, en el caso, la producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó esta semana más o menos 13,4 millones de barriles diarios. Eso es más que la producción de Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces, la desaceleración de la economía global y el aumento en la oferta, especialmente de productores fuera de OPEP, ¿verdad? Yo no creo que va a conducir básicamente a que los precios del petróleo se estabilicen y no vayan a ser en realidad un tema significativo en los próximos meses, ¿verdad? Entonces, muchos riesgos ahí se han ido moviendo en el corto plazo, ¿verdad? Las tasas de interés más altas sí son un problema. Nosotros podemos ser una víctima de ese problema, ¿verdad? Tenemos una deuda gubernamental muy alta, ¿verdad? Tasas de interés reales más altas, como las que vamos a ver por lo menos los próximos 4 o 5 años, con suerte, eso va a tener un impacto sobre los balances fiscales y hace más difícil la consolidación fiscal, ¿verdad? ¿Cuáles son los países más complicados en la región en ese sentido? Bueno, Costa Rica es uno de ellos. El Salvador es el país más complicado en materia fiscal en la región. Necesita hacer un ajuste urgentemente y no lo ha querido hacer por temas políticos, ¿verdad? Hay que ver si después de las elecciones del año entrante quizás se hace el ajuste y aparentemente está entrando en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que se habían paralizado el año pasado por temas políticos, ¿verdad? Por el hecho de que el gobierno salvadoreño, con algunas decisiones, en particular con el tema de la Bitcoin y obviamente con el irrespeto a la institucionalidad democrática que ha estado manifestando sistemáticamente en los últimos años, ¿verdad? Lo alejó de la posibilidad de financiarse a través del Fondo Monetario Internacional. Pero este tema de las tasas de interés sí es un tema que es relevante. Entonces, muy rápidamente, lo que estamos viendo hacia adelante es
más estabilidad en precios de materias primas. Estas son las proyecciones más recientes del fondo, son de octubre del 2023. Si ustedes se fijan, las proyecciones para 2024-2025 es de precios de materias primas que no siguen creciendo como crecieron en el 2021-2022 y que en algunos casos, especialmente en el caso del petróleo, bajan en términos promedio. Pero observen una cosa importante, los precios no suben, ¿verdad? Más, pero no bajan tampoco sustancialmente. Eso lo que significa es que quitamos el efecto de la presión inflacionaria, del shock de oferta, pero los costos de producción, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares no se va a recuperar rápidamente como se recuperó, por ejemplo, en el anterior ciclo de alcista de precios de materias primas que fue 2009, 2010, 11, 12, 14, ¿verdad? Entonces, ahí hay un elemento que también hay que tomar en cuenta para el futuro. Precios del petróleo han estado un poco volátiles recientemente, pero en realidad hay bastante consenso en que se van a mover en la franja de 80 a 90 dólares por barril, ¿no? El ritmo de inflación a nivel global, en este caso es Estados Unidos, como ven, ha estado cediendo. Todavía la inflación promedio o la inflación en el mes de octubre está más alta que lo histórico, por lo menos de los últimos 5 años, pero en términos generales el ritmo de inflación ha cedido. Y lo que es más importante, ¿verdad? Si hacemos un recuento de lo que ha pasado en casi todo el mundo, lo que estamos viendo es que las expectativas de inflación han vuelto muy rápidamente a niveles consistentes en el largo plazo. Recuerden que para un banquero central, la inflación medida en realidad es poco importante para la toma de decisiones de política monetaria, ¿verdad? Yo diría que es como un 30% de lo importante. Lo que es más importante es si la gente cree que va a haber inflación o no, porque esto sí asusta a un banquero central, porque la inflación es un fenómeno distributivo, es un fenómeno de expectativas, no un fenómeno monetario, ¿verdad? Solamente. Entonces, el hecho de que rápidamente la gente empieza a pensar que no va a haber inflación, lo que es un ancla muy poderosa para la política monetaria, ¿verdad? Y es uno de los rasgos importantes de este proceso de ajuste, ¿verdad? En general, las proyecciones a nivel global lo que muestran es una tendencia del ritmo de inflación a moderarse en el mundo poco a poco hacia el año 2024-2025. Y bueno, cuando no hay inflación, o cuando más o menos, cuando la inflación se controla, no es que no haya inflación, pues los ciclos restrictivos de política monetaria pues llegan a su fin, ¿verdad? Entonces estamos llegando a su fin, estamos llegando al fin del ciclo restrictivo de política monetaria en economías avanzadas importantes como Estados Unidos. En noviembre, yo no sé si ustedes vieron, la Reserva Federal decidió no subir la tasa de interés. Lo más probable es que no vayan a haber más aumentos, quizás uno más, ¿verdad? Pero eso sí, las tasas de interés van a mantenerse bastante altas un tiempo mayor, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá es un gráfico de expectativas de dónde va a estar la tasa de política monetaria de Estados Unidos hacia adelante, con los datos de septiembre del 23. Esto es una expectativa muy interesante porque esto es lo que dicen los que votan tomando la decisión de política monetaria. Si las 12 personas que conforman el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal les preguntan dónde ven la tasa hacia futuro y eso se publica en minutas todos los meses. Entonces, utilizando esa información, los que toman la decisión, fíjense lo que están pensando, tasas que van a estar entre 5,5 y más de 5 todo el año 2024, ¿no? Entonces vamos a tener tasas en dólares altas y recuerden que tiene implicaciones para nuestras tasas en dólares locales y en moneda local también, ¿verdad? Porque implican un piso a lo que está sucediendo a nivel global. Y bueno, y eso se ha visto en tasas crecientes. Esta es una tasa de referencia muy importante, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que ya está a niveles cercanos, que han dado rondando los 5% en los últimos meses y que se va a mantener así bastante tiempo. Y de hecho, cuando uno ve la estructura temporal de tasas de interés en Estados Unidos, quitando el hecho de que está invertida la curva, que por cierto, yo creo que ya habíamos hablado de eso en otra reunión, que hay toda una economía vudú, digamos, en relación con que una curva invertida significa que va a haber una recesión. Eso es alterar la causalidad de las cosas, ¿verdad? Lo que define la estructura temporal de tasas de interés son expectativas, no necesariamente el hecho que anticipe una recesión. Si yo paso de un periodo de alta inflación a uno de baja inflación muy rápidamente, pues la curva se me va a invertir necesariamente sin que eso signifique que me lleve a una recesión, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que sí es claro es que las tasas de corto plazo están muy altas, ¿verdad? Están alrededor de 5,5%,
mientras que las tasas de largo plazo están un poquito más bajas, alrededor de 4,5%, y así se van a quedar bastante tiempo, ¿verdad? Una de las razones, por ejemplo, por las cuales el Banco Central de Costa Rica no ha bajado más la tasa de política monetaria, una de las cuales es que tiene el problema de que afuera las tasas de corto plazo están en 5,5%. Entonces, bajar más las tasas locales podrían tener implicaciones desde el punto de vista de las asignaciones de portafolio entre moneda local y moneda extranjera y generarles un problema cambiario. Entonces, eso es un elemento que hay que considerar regionalmente. Ok. Bueno, hablemos ahora sí de la región, para ir entrando ya a la parte final de la presentación. ¿Qué caracteriza el entorno macroeconómico de los últimos meses? Si vemos un primer elemento importante, es que los ritmos inflacionarios, y perdonen el espagueti de gráficos, pero por suerte se mueven parejo, bastante parejo, ¿verdad? Entonces, si vemos en la región pasó de un periodo de aceleración muy marcado del ritmo de inflación, ¿verdad?, hasta más o menos mediados del año 2022 a un periodo de desinflación también bastante acelerado, ¿verdad? La mayor parte de esta reacción de desinflación es producto de que la razón, el shock de oferta externo que aceleró los precios domésticos pasó, ¿verdad? Entonces, los ritmos de inflación que llegaron a estar en los momentos más complicados, anualizados trimestralmente, por encima del 15% anual, esto estamos hablando más o menos de mediados del año 2022, han vuelto muy rápidamente a estar en tasas anualizadas de entre 0 y 5%. Entonces, el ritmo de inflación regional muy rápidamente se desaceleró. Entonces, el riesgo inflacionario realmente parece que estar pasando. A nivel de componentes, bueno, tuvimos dos componentes de los índices de precios que fueron particularmente intensos en su aumento y en su ajuste. Alimentos, que es muy importante en la región, porque recordemos que estamos hablando de la mayor parte de la canasta de consumo de los hogares, ¿verdad?, que se aceleró rápidamente y también ha ido cediendo, y obviamente transporte, ¿verdad?, en donde los precios del transporte aumentaron fuertemente con los precios de los combustibles y después su traslado a los precios del transporte público, y de nuevo han ido cediendo, ¿verdad? Hay diferencias en las tasas porque recordemos que hay algunos países que subsidiaron el transporte, ¿verdad? Países como El Salvador, como Honduras, los precios de los combustibles no subieron tanto, pero entonces tampoco bajaron tanto. Y recuerden que si yo subsidio los precios de los combustibles, no lo veo en los precios, pero lo veo en la parte fiscal. Entonces, cuando vemos los resultados fiscales de los países, vamos a ver aumentos en los déficits producto de subsidiar ese producto para los consumidores, ¿verdad? En materia de actividad económica, ¿verdad?, lo que hemos visto es casi todos los países, el más lento en eso fue Panamá, ya recuperaron los niveles de actividad económica prepandémicos, ¿verdad? Y si ustedes afinan un poco la mirada, ahora ya les voy a presentar una tasa que es mejor, pero si ustedes se fijan, después del rebote pospandémico que implicó tasas de crecimiento muy aceleradas, los países han entrado en un proceso de desaceleración, ¿verdad? De hecho, si vemos las tasas de crecimiento económico, ¿verdad?, por lo menos en casi todos los países de la región, excepto Panamá, que es un poco más fluctuante, el ritmo de crecimiento de la actividad económica se desaceleró hasta finales del año 2022, ¿verdad? Eso es la finalización del rebote pospandémico, que tuvimos un aumento muy fuerte del gasto interno después de la pandemia, ¿verdad? Y la otra cosa que tiene que ver con esto es que los países recibieron un shock externo adverso. Precios de materias primas empobrecieron a los consumidores, la inflación empobreció a los consumidores y la política monetaria restrictiva también tuvo un impacto negativo sobre el gasto interno de las familias. Pero ese fenómeno realmente ha empezado a debilitarse. Los ritmos de crecimiento han empezado a acelerarse moderadamente. Vean que no estamos hablando de tasas fuertes. Los ritmos de crecimiento han tendido a moderarse en los países, han tendido a acelerarse moderadamente en la mayoría de los países de la región en ese periodo, ¿no? De manera que el ritmo de crecimiento, que fue bastante alto en el año 2021-2022, en el promedio de 12 meses, que es una buena aproximación al crecimiento del PIB anual, ha ido desacelerándose y estamos hablando de una región que está creciendo entre el 2 y el 4%, dependiendo de los países, en términos reales, ¿verdad?, dependiendo de los países que estemos analizando. Y el mismo comportamiento vemos, por ejemplo, en el consumo de los hogares, ¿verdad? El consumo de los hogares se recuperó más lentamente que la producción, ¿verdad?, después de la pandemia, y después de crecer muy rápido también ha entrado en ese proceso de desaceleración. El consumo de los hogares, permítanme ver, si ustedes se fijan, hasta más o menos finales del año 2022 tendió a desacelerarse y en algunos casos
El Salvador, Costa Rica, Guatemala, también Nicaragua, ha habido una pequeña recuperación en el ritmo de crecimiento del consumo de los hogares. Entonces pareciera que el proceso de desaceleración producto del shock externo está terminando. Pero de nuevo no crean que vamos a crecer mucho, ¿no? Vamos a seguir, como diría don Eduardo Lizano, en ese nadadito de perro, ¿verdad? En la región durante algún tiempo más, el crecimiento bastante moderado. Los balances externos, a pesar de la naturaleza del shock, nada más pónganse a pensar lo siguiente. La factura mensual por gasto, factura mensual por importaciones de materias primas en un país como Costa Rica, en el año 2022 se duplicó. Las importaciones, por ejemplo, de materias primas de Costa Rica fuera de zonas francas eran más o menos 200 millones de dólares mensuales. En el año 2022 pasó de 200 a 400 millones de dólares, ¿verdad? Pero a pesar de eso, los desequilibrios, digamos, si ustedes se fijan, los desequilibrios en la balanza de pagos, si bien se hicieron más negativos, no se expandieron fuertemente. Y es porque en los países en general, especialmente o remesas, ¿verdad? O ingresos por servicios, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, compensaron el deterioro de la balanza comercial. Entonces, los balances externos no se deterioraron tanto como otros periodos de crisis. Esa es una gran diferencia respecto a los años 90 o los años 80, si queremos irnos más atrás. En los años 80, por ejemplo, shocks de esta naturaleza tuvieron un impacto muy grande sobre los balances externos negativos que condujeron a depreciaciones fuertes de las monedas. En este momento, los impactos sobre los balances externos han sido más moderados en casi todos los países de la región y han conducido a más estabilidad en los externa. Las remesas que les decía, vean por ejemplo la locura de Guatemala, que es esta línea anaranjada, ¿verdad? Las remesas guatemaltecas son casi 20.000 millones de dólares, crecieron a tasas de casi 30-40% hasta el año 2021 y se han desacelerado, pero siguen creciendo a un ritmo más o menos interanual de 10%. En República Dominicana, en Honduras, ¿verdad? Estamos hablando de montos muy grandes que alimentan el consumo y además mantienen bastantes equilibrios en los balances externos, ¿verdad? Un caso interesante es el de Nicaragua. Las remesas nicaragüenses están experimentando un boom en los últimos meses, ¿verdad? Es decir, el crecimiento de las remesas en el caso de Nicaragua anda del orden del 50-60% y tiene que ver con la crisis política y con el hecho de la expulsión, digamos, de personas. En términos de balances externos, el otro tema clave es las reservas, ¿verdad? Si vemos las reservas externas del país, los activos externos netos, en este caso de las autoridades monetarias, pues con excepción de Costa Rica, que perdió muchas reservas hasta mediados del año pasado y que ya las recuperó, digamos, en ese periodo, en general los niveles de reservas son muy sólidos, ¿verdad? Y ese es también un elemento que da, digamos, más solvencia a los balances externos regionales. Y en esas condiciones de exportaciones crecientes, de balances externos relativamente moderados, de flujos de recursos asociados con remesas familiares, por ejemplo, con financiación externa, que también la región recibió mucho en los últimos 4 o 5 años, en general los tipos de cambio, con la excepción de República Dominicana y de Costa Rica, que tuvieron shocks cambiarios más asociados con los shocks que recibieron las economías, ¿verdad? En el año 2021, 2022 y su reversión en el 2023, en general en los otros países la variación cambiaria fue mínima, ¿verdad? Tenemos, eso sí, muchos regímenes cambiarios distintos, ¿verdad? Digamos, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala se supone que son regímenes cambiarios un poco más flexibles con intervención del Banco Central. Tenemos Nicaragua, que hasta este momento tiene un esquema de crawling peg, es decir, de mini evaluaciones, como los que tuvimos en América Latina en los 90. Digamos, en Nicaragua se publica una tabla al inicio del mes donde aparece el tipo de cambio futuro todos los días, ¿no? Y que se usa como referencia. Que por cierto, probablemente Nicaragua va a abandonar ese esquema muy pronto. No sé si se dieron cuenta, hace unas semanas, hace unos meses atrás, Nicaragua estableció que la tasa de deslizamiento es cero, ¿verdad? Y lo más probable es que en un año, creemos nosotros, un año y medio, Nicaragua va a moverse hacia un régimen más flexible. Vamos a ver cómo les va en general, porque recuerden que la psicología de la hiperinflación, especialmente cuando es producto de la depreciación nominal, como sucedió en los 80, pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? También es una economía muy indexada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pueden surgir algunos problemas en ese sentido, pero en términos generales, mucha estabilidad cambiaria en la región e incluso los países que tuvieron ajustes más marcados, como Costa Rica y como República Dominicana, fueron
variaciones importantes en el tipo de cambio, pero no fueron momentos de estrés particulares. Digamos, no fue una crisis cambiaria, sino fueron reacciones del tipo de cambio ante choques externos, que recordemos que para eso estaba, ¿no? Si yo tengo un tipo de cambio flexible, esos movimientos al alza y hacia la baja se supone que están justamente para amortiguar esos shocks externos, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia de la región. Ok. ¿Qué estamos? Ah, bueno, y la parte de la política monetaria, ¿verdad? La respuesta a la inflación alta fue una política monetaria creciente, una política monetaria restrictiva. Algunos países ya la están desmontando. Honduras es un caso muy particular, por cierto, que con implicaciones políticas significativas. Desde el ascenso al poder de Xiomara Castro, la nueva presidenta hondureña, ha habido, digamos, un debilitamiento de la independencia del Banco Central de Honduras. Entonces, a diferencia de otros países de la región, que cuando la inflación se aceleró, endurecieron su política monetaria, en el caso de Honduras, el Banco Central mantuvo la tasa de política constante, mucho por presión política, e incluso el Banco Central financió al gobierno. Le prestó reservas al gobierno para financiar un programa social, ¿no? Entonces, este comportamiento político es un tema que tiene que ver con injerencia política sobre la independencia del Banco Central. Una curiosidad interesante: Honduras acaba de negociar un convenio con el fondo, ¿verdad? Y el fondo, que por cierto el fondo ya no es el mismo de antes, digamos, en ese sentido, ya no es el mismo comedor de niños de hace 40 años atrás, ¿verdad? Fue bastante flexible con este tema de política monetaria. Si ustedes leen el reporte del fondo, casi como que ni siquiera le importó demasiado, ¿verdad? Pero sí es un tema importante porque si eso continúa así, los riesgos de estabilidad en el mediano plazo para Honduras son más grandes, ¿verdad? Porque al final de cuentas la jarana también sale a la cara, ¿verdad? Entonces los países estuvieron un poco disminuyendo el crecimiento del circulante, política monetaria restrictiva, y por supuesto, cuando eso pasa, lo que vemos son tasas de interés reales que estuvieron cayendo en la región y van para dónde van, ¿no? O sea que las perspectivas de crecimiento y de normalización de las condiciones financieras regionales van en la dirección de normalización de condiciones crediticias con tasas de interés más altas y probablemente menos crecimiento económico. Bueno, y me quedan como unos 10 minutos, ¿verdad? Más o menos. Okay. Vamos a ver un poquito ya lo que viene hacia adelante, por lo menos en nuestra opinión, ¿verdad? Nosotros creemos que en términos globales, la inflación regional está, digamos, controlada. De hecho, el pico inflacionario a nivel de promedio de la región fue el año 2022. Si ustedes ven, ya incluso para este año estaríamos hablando de inflaciones más cercanas a los ritmos de crecimiento promedio de mediano plazo. Es muy probable que la inflación global en los próximos años vaya a ser un poco más alta que el histórico de las décadas anteriores. El mismo proceso de reubicación de actividad productiva fuera de China, por ejemplo, hacia otros mercados, por razones geopolíticas, va a ser un tema que va a mantener la inflación un poco más alta a nivel global. Recuerden que una de las razones por las cuales la inflación se redujo en los 20 años anteriores fue justamente la producción en China, ¿verdad? Y si yo dejo de producir en China y me muevo a producir, por ejemplo, a México o a Costa Rica, voy a producir más caro, ¿verdad? Y eso va a tener un impacto, digamos, en alguna medida en los niveles de precios globales. Entonces, vamos a tener menos inflación en el corto plazo que la que tuvimos en el 2022, que fue un fenómeno muy puntual. Vean el aumento acá, pero rápidamente los países están volviendo a tasas de inflación normales, ¿verdad? Y ustedes lo ven un poco ya en los datos que vimos en el 2023 y en nuestras proyecciones. Creemos que la mayoría de los países van a volver a tasas de inflación más en línea históricas muy pronto, ¿verdad? Las tasas de inflación, como ustedes ven, en casi todos los casos tienen trayectorias decrecientes, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, este año vamos a tener una inflación negativa, una variación negativa del IPC de más o menos 6 décimas de punto porcentual. Es mucho un fenómeno de base. Digamos, esto no es una deflación, digamos, en el sentido macroeconómico, por lo menos como la entiendo yo, ¿verdad? Es un fenómeno más que tiene que ver con una base, porque no estamos viendo una economía que se contrae, no se está viendo una caída en el gasto de consumo. Lo que estamos es un fenómeno de base, básicamente por una aceleración muy marcada en los precios. Pero muy pronto vamos a ver inflaciones de entre 3,5% y 4%, creemos nosotros en Costa Rica. Pero en términos generales, los países están volviendo a niveles de inflación más de largo plazo. Y la trayectoria, estas son las proyecciones mensuales que hacemos también de inflación, un poco cómo se van a ir moviendo en el largo plazo. En materia cambiaria, ¿verdad? Nos parece que la región, después de los flujos de capital y los ingresos
que generaron apreciaciones en promedio, especialmente en Costa Rica, ¿verdad? Va a empezar a depreciarse en términos nominales en forma moderada. Aquí quizás el promedio regional no tiene mucho sentido, pero empezaríamos a ver, después de la apreciación costarricense, que jala mucho hacia abajo el promedio de comportamiento cambiario, vamos a empezar a ver un poco más de depreciación moderada en el largo plazo en las monedas regionales. Nosotros creemos que la tendencia a países como esos debería ser depreciarse en términos reales moderadamente. Entonces eso es un poco lo que pesa en este tipo de gráficos. Recuerden que Nicaragua tiene una tasa de deslizamiento cambiario de 0% este año administrada, ¿verdad? Pero una vez que flote, si es que flota en los próximos 16, 18 meses, como creemos nosotros, ahí vamos a ver un Nicaragua que probablemente va a estar depreciándose alrededor de un 4, quizás más por ciento. Nicaragua es un país también muy interesante y esta es una cosa curiosa. Ustedes ven en su discurso político del presidente y de la vicepresidenta nicaragüense son sumamente populistas, ¿verdad? Y además del deterioro institucional que tiene, pero el manejo macroeconómico es sumamente conservador, ¿verdad? Solo les pongo un ejemplo. ¿Qué hubieran ustedes esperado, por ejemplo, de un gobierno populista con una crisis como la del 2018? Probablemente que hubiera soltado los flujos monetarios y que hubiera tratado de que la gente se sintiera mejor en medio de las protestas. El Banco Central de Nicaragua lo que hizo fue restringir liquidez para evitar un estallido cambiario y el gobierno central nicaragüense tiene prácticamente superávit fiscal, ¿no? Entonces, el manejo macroeconómico es sumamente ortodoxo, a pesar de que su discurso político es muy, a diferencia de El Salvador, por ejemplo, el manejo macroeconómico salvadoreño es realmente, digamos, irresponsable, ¿verdad? Y ese sí es consistente con su discurso político, digamos, en alguna medida institucional eh, irresponsable, ¿verdad? Es bastante curioso el caso de Nicaragua, ¿verdad? Es un régimen político bastante, de hecho ellos mismos lo dicen, cuando uno habla con las autoridades públicas nicaragüenses, ellos mismos se declaran los hijos predilectos o los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es un caso bastante interesante y eso ha sostenido la estabilidad en el caso de Nicaragua. Entonces, por ejemplo, la crisis política del 2018, en lugar de terminar con inflación alta y con expansión, digamos, no sostenible del gasto, terminó más bien con contracción económica, porque la respuesta de política económica fue socar las clavijas para evitar desequilibrio, para evitar, digamos, aumento en inflación o problemas cambiarios. Y es un caso bastante interesante. Y esas son un poco nuestras proyecciones de tipo de cambio. Lo que estamos previendo es un poco más de depreciación. Las balanzas externas van a estar, creemos que van a seguir estando bastante bien en materia de equilibrios en el largo plazo, ¿verdad? En materia de crecimiento, la región probablemente va a experimentar el bache más importante de crecimiento va a estar en el 2023, mediados del 2022, primer trimestre del 2023, con un crecimiento de más o menos un 2,5, un 3% en el caso de Centroamérica, que son los 5 países, la versión más pequeña, digamos, y vamos a ver un poco de recuperación de la actividad económica en el largo plazo, ¿no? En materia de crecimiento económico, pues casi todos los países después del rebote pospandémico se desaceleraron y lo que estamos viendo es un poco más de crecimiento una vez que el ciclo restrictivo de la política monetaria pues se supere. Si lo vemos más a nivel de corto plazo, lo que vemos es en general esta trayectoria de menor crecimiento en el 2023 y una recuperación en el 2024 en la mayoría de los países. Guatemala, por ejemplo, volviendo al tema político, las manifestaciones que están surgiendo en Guatemala están teniendo un impacto muy importante disruptivo de las cadenas de valor en el comercio. Las estimaciones, por ejemplo, del impacto en el último trimestre de este año y el primer trimestre del año entrante, nosotros creemos que van a llevar a que el PIB se contraiga en Guatemala en esos 2 trimestres. Y bajo el supuesto de que asciende al poder Arévalo, ¿verdad? Y que se medio tranquilizan las cosas, volverían un poco las cosas a la normalidad. Después, si eso no pasa, las perspectivas de crecimiento guatemalteco son bastante limitadas. De hecho, Guatemala debería haber crecido, en nuestra estimación, antes de las elecciones, Guatemala debería haber crecido como 3,2% este año. Casi un punto menos, producto de la inestabilidad política, ¿verdad? Y en el largo plazo, El Salvador y Nicaragua, esa tendencia decreciente en el ritmo de crecimiento de la economía, mucho tiene que ver con ese elemento, con el elemento político institucional.
El consumo de los hogares sigue un comportamiento muy similar, no me voy a detener en esto mucho, ¿verdad? Sino básicamente estaríamos hablando de ese tipo de comportamiento también de crecimiento más lento en el año 2023 y un poco de recuperación de la actividad económica posteriormente. El comportamiento es muy similar en materia de crecimiento real de los hogares. Una nota técnica, nada más por decirlo de alguna manera. Teníamos muchos años de que no había inflaciones altas, ¿verdad? Y también no habíamos tenido apreciaciones nominales importantes en algunos países de la región desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces, como nunca antes, cuando uno analiza la región, vale la pena diferenciar entre crecimiento real y crecimiento nominal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes expresan en dólares la producción o el consumo de Costa Rica, ¿verdad? Con una inflación alta y con una apreciación nominal, se ve creciendo enormemente. Pero en términos reales, por ejemplo, el consumo de Costa Rica está creciendo más o menos alrededor del 3-4%. Entonces, eso va a durar poco. Ya para el año entrante otra vez volvemos a la normalidad en materia de inflación, digamos. Pero los últimos 2 años hay una gran distorsión entre los valores nominales y los valores reales producto de esa coyuntura, ¿verdad? Vean, por ejemplo, lo que les mencionaba en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, por ejemplo, en el escenario más benigno, que es que se resuelve rápido el tema institucional, una contracción del consumo en este caso en el tercer trimestre del 2023. Ya este escenario benigno ya lo estamos abandonando. La nueva estimación que hicimos hace poco, creemos que va a haber contracción todavía en el cuarto trimestre y con suerte crecimiento moderado en el primer trimestre del 2024, ¿verdad? Producto básicamente del tema político. Y luego la parte fiscal, para cerrar ya, en la parte fiscal hay una cosa interesante. El gráfico no ayuda mucho, pero si ustedes observan, como en todo el mundo, la pandemia provocó un aumento muy fuerte de los déficits fiscales, ¿verdad? Casi todos los países, ¿verdad? Casi todos los países empezaron procesos de consolidación fiscal, ya sea porque naturalmente las finanzas públicas mejoraron por la reducción del gasto, por la recuperación de los ingresos o porque tomaron medidas, como el caso de Costa Rica o algunos otros países de la región. En la región, en Centroamérica, el elemento más preocupante desde el punto de vista de procesos de consolidación fiscal es El Salvador, ¿verdad? La trayectoria de deuda de El Salvador es creciente, ¿verdad? El Salvador tiene un problema importante fiscal que tiene que resolver, ¿verdad? Y que es el único caso en la región en donde no hay medidas adoptadas por el momento que conduzcan a que los niveles de deuda pública bajen respecto al producto en el mediano plazo. Y la otra cosa importante, y esto aplica para todos, con excepción de Guatemala, que siempre ha sido un país donde sus niveles de deuda gubernamental son muy bajos, ¿verdad? El resto de los países tienen niveles de deuda pública elevados todavía, ¿verdad? Y por lo tanto eso los hace vulnerables al entorno financiero internacional. Panamá, por cierto, este es un caso interesante que está cambiando mucho recientemente. Ustedes han visto las protestas que han habido en Panamá por el tema minero, ¿verdad? Que por cierto, el proyecto minero no es que se va a construir, ¿verdad? El proyecto minero ya está construido, ¿verdad? Tuvieron que construir una planta hidroeléctrica para poder suministrar energía al proyecto. Tuvieron que construir un puerto en los últimos 8 años en ese proceso. Entonces el proyecto ya está construido. Eso lo que significa es que echarse para atrás, ¿verdad? Tiene impactos muy importantes desde el punto de vista, digamos, de seguridad jurídica en un país que se supone que vive de la inversión directa. Entonces es un tema político complicado. Yo no estoy haciendo valoraciones sobre el tema, digamos, extractivo. A mí en particular no me gusta la minería, digamos, y no pensaría en utilizar eso como un modelo de desarrollo. Pero si ya yo tomé una decisión en el pasado y construí hubo un proyecto minero que invirtió casi 3.500 millones de dólares en hidroeléctrica, en mina y en puerto, ¿verdad? Quitarlo es una decisión que se las trae. Pero hay otro tema aún más importante. Esa no es la primera protesta que hay en Panamá. Panamá tuvo protestas muy importantes el año pasado sociales y la respuesta del presidente Cortizo, perdón, que fue básicamente aumentar el gasto público y transferencias un poco para calmar la situación política. Entonces, Panamá tiene un problema fiscal ahora, ¿verdad? La sostenibilidad de largo plazo de la deuda está en cuestionamiento digamos, por la reacción política ante la protesta social de antes y de ahora. Y ahora se va a hacer también importante porque la apuesta que estaba haciendo el gobierno panameño para equilibrar las finanzas públicas eran los 800 millones de dólares por año que la mina iba a darle al fisco, que ya no están, ¿verdad? Entonces ahora el tema es cómo Panamá va a volver a garantizar, digamos, sostenibilidad fiscal en un país que lo necesita mucho,
porque recuerden que es una economía dolarizada, entonces el único instrumento que tiene de política económica es lo fiscal, ¿no? Entonces ese tema económico es un tema que también gravita ahí en forma importante. La ventaja que tiene Panamá es, respecto al resto de la región, es que su tasa de tributación es muy baja. Entonces, si yo duplico la tasa del impuesto de ventas en Panamá, que sería llevarla al nivel que tiene Costa Rica, más o menos, podría resolver el problema. Ahí la pregunta es si van a querer, ¿no? Y en Panamá, al igual que en los otros países de la región en particular, el tema tributario es un tema pues muy espinoso, ¿no? Bueno, y para terminar ya, ahora sí les prometo que esta ya es la última, la última filmina, un poco la parte política, muy rápidamente. Y no me voy a detener mucho en esto, pero nada más vean el espectáculo institucional y político tétrico de la región solo en los últimos 2 meses, ¿no? Vean Guatemala, empecemos por Guatemala, un país, ¿no?, que hay una elección que se ha monitoreado internacionalmente y que fue una elección limpia, en donde gana, sí, sorpresivamente un presidente que ni aparecía, un candidato que ni aparecía en las encuestas, pero que ciertos sectores, poderes fácticos, digamos, le están impidiendo acceder al poder. Esta semana, por ejemplo, el partido Semilla, que es el partido de Arévalo, fue, digamos, desinscrito, fue anulada su personería jurídica. Eso significa, por ejemplo, que los 5 diputados de Semilla actuales, más los 13, 15 que van a entrar al Congreso del año entrante, no van a ser una bancada, no van a poder ser reconocidos como bancada en el Congreso. Sí van a poder estar en el Congreso, pero no pueden funcionar dentro de la dinámica legislativa, es decir, no van a estar en las reuniones de jefes de fracción, no van a poder definir la agenda. Y entonces es un tema, no es nada pequeño, ¿verdad? Es decir, es desconocimiento de la voluntad popular y afectar una de las instituciones sobre las que Centroamérica supone que construyó mucho avance en las últimas décadas. Primer país. Vean el caso de El Salvador. El presidente Bukele presentó la candidatura y se la aceptaron. Lean la Constitución de El Salvador. Hay un artículo que dice que la alternancia en el poder es la base del sistema político salvadoreño y que no cumplir con eso debería llamar a la insurrección. Y hay otro artículo en la Constitución de El Salvador que dice que una persona que ha ejercido el poder, ha ejercido la presidencia en los últimos 6 meses no puede ser candidato a la presidencia y está inscrito. Entonces, es macondiano, ¿verdad? Es decir, casi que da, no sé si, la verdad no sé si reír o llorar, ¿verdad? Francamente. Vamos al caso de Honduras, la semana pasada. En Honduras, en la semana pasada, están tratando de elegir el Congreso del Fiscal General, que es un cargo muy importante de control en cualquier democracia. No han podido alcanzar una mayoría en el Congreso, la mayoría del Congreso es opuesto al gobierno de Xiomara Castro, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En un comité, es decir, en un subconjunto del Congreso, ¿verdad?, que sí es dominado por el partido del gobierno, decidieron nombrar un fiscal interino, en un subconjunto del Congreso, donde la mayoría sí es del Ejecutivo. Además de otras cosas que han pasado con la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Nicaragua, ni qué decir, ¿verdad? Es un deterioro a lo largo de 10 años, muy marcado. El último, recuerden, es la vicepresidenta decidió ser la cabeza del Poder Judicial, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, digamos, los enfrentamientos, por ejemplo, el discurso de polarización, por ejemplo, del Ejecutivo en relación con otros poderes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, el tema más importante en materia política es el deterioro institucional que está sucediendo y esto nos va a pasar una factura muy grande en el mediano plazo. Puede ser que en el corto plazo pareciera que no fuera importante y de hecho si ustedes ven las cifras no están tan mal, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto va a tener un impacto social y económico finalmente en el largo plazo y es, yo creo, el momento político más crítico que está pasando en la región desde los años 90. Digamos, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros sí lo vivimos, ¿verdad? Era una crisis distinta, era una crisis, por ejemplo, de guerra, era una crisis, por ejemplo, de desconocimiento de las elecciones, de procesos electorales amañados. Ahora es un proceso distinto de debilitamiento democrático, pero créanme que esto no pinta nada bien, ¿verdad? Y eso es lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Así que no sé qué hacemos, si tenemos preguntas o ya se nos va el bus de la U. Yo recuerdo que se iba el bus de la U muy rápido cuando... Ajá. Pues, había que esperar a veces, exactamente. Bueno, no, esta es la última sesión de este año de la
de la cátedra. Yo creo que fue espléndido. Además, vean ustedes lo que es un espléndido, una espléndida clase de macroeconomía abierta. Todo lo que ustedes ven en los libros aquí, pero además se los dieron en sincronizado metiéndoles temas políticos. Es decir, si ustedes quisieran esta clase, no sé dónde la pueden conseguir y además sería carísimo conseguirla. Entonces, la generosidad de José Luis Muchas gracias, es, Juan. De verdad. es decir, yo cuando coordinaba el posgrado, ¿no? eh, cada vez que José Luis me decía que sí, yo estaba feliz. A las clases, ¿verdad? Estaba feliz. En general, ok. Ah, sí, sí, claro. La otra cosa que quería decir, un poco lo que dijo sobre la situación política de Costa Rica. Aunque no tiene nada que ver, y la mayor parte de ustedes nunca oyeron hablar ni de Richard Nixon, ni de Woodward, ni de todo el tema, esta semana en Economía y Sociedad se va a hablar de los 50 años, y es que 50 años es más del doble de la edad de ustedes, los 50 años de Watergate. Y es decir, una de las cosas importantes de Watergate, no importa que sea, es la estabilidad de ese sistema político, ¿no? Fue adelante de una manera relativamente tranquila. La otra cosa que quería aprovechar y decir es que sigo con gran entusiasmo pensando en la cátedra del año entrante. Ojalá que algunos que no tengan que venir les haya generado suficiente incentivo estos procesos como que el año entrante vengan cuando no tienen que venir. Realmente este año con cosas muy diferentes hemos tenido circunstancias muy buenas. Y la última cosa que quería decirles es un poco, piensen en sus futuros trabajos. Adrián Elizondo es un antiguo asistente mío que hizo una maestría en Barcelona y luego regresó al BAC y yo no sé ahora qué hará, pero era quien llevaba la parte de Centroamérica en BAC. La mayor parte de los bancos digamos, de semilla nicaragüense fueron por ese lado. El BESIE es un financiador importante de una serie de cosas en Costa Rica. El BESIE es un lugar donde podría ser interesante que algunos de ustedes fueran a trabajar. Es obvio que, perdón, y el BESIE tiene las oficinas en Honduras, pero tiene programas en los demás países. A mí me parece que después de la clase que les regaló José Luis, ustedes ya son expertos en economía de Centroamérica. Aprovechen eso. A mí me parece que ese potencial, con todo lo que ustedes aprendieron de macro y lo ponen en este contexto, ustedes batean 4 de 4 si tienen que jugar béisbol. Yo creo que La macroeconomía es un buen campo también para trabajo en general. Y hay una ventaja. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, las economías de la región no se comportaban como decían nuestras teorías. Afortunadamente, ahora sí se están comportando un poco más a como decían nuestras teorías. Dos cosas más. Francisco de Paula Gutiérrez, a quien ustedes no conocieron, porque ustedes iban a la escuela cuando él hacía cosas. Guti hizo buena parte de su macroeconomía trabajando en el BESI en Honduras. Entonces, esas cosas, y fue uno de los grandes macroeconomistas, incluso José Luis trabajó muy cerca de Francisco cuando era ministro de Hacienda.
entre las muchas cosas que hizo Francisco, en paz descanse. Si quieren una visión más negativa y un poco más contestataria, el estado de la región más o menos ve, si hubiera centrado en todo lo negativo, pero es otra visión y entonces vean la riqueza que es Centroamérica, aprovechenla. Yo me siento muy contento de que esta ha sido la charla última, porque me parece que es sembrar en ustedes. Las semillas pueden, la parábola bíblica, pueden o no Germinar. germinar, pero es cosa de ustedes. Gracias. Sí, gracias, don Juan Carlos. José Luis, muchas No, gracias. gracias a ustedes, más bien. Excelente presentación con datos, y siempre es interesante ver los pronósticos, así que muy útil. Yo quería consultarte dos cosas, son un poco como de opinión, pero a mí me vienen dando vuelta y las he escuchado en varias presentaciones. Una es esto de que las autoridades monetarias en general están reaccionaron, ¿verdad? Restrictivamente, en particular a varias crisis que no tenían orígenes monetarios. Y reaccionamos con política restrictiva monetaria muy fuerte, ¿verdad? Y entonces alguna gente dice, bueno, hey, seguimos reaccionando a cosas que no tienen origen monetario, ¿verdad? Con instrumentos puramente destinados para las políticas monetarias, ¿verdad? Casi que estamos aceptando que no tenemos otros instrumentos, ¿verdad? Y ese es un elemento, ¿verdad? Que me sigue dando vuelta. Estoy pensando no solo en esos escenarios que tenés ahí, sino particularmente en los escenarios climáticos que tenemos actualmente, ¿verdad? Tenemos Ese es otro gran tema que no mencioné y que es clave. Tenemos en el el niño, corto plazo y en el de mediano largo plazo. ¿verdad? Tenemos el niño, lo que le está pasando a Panamá con el canal, producto de largo plazo. Exacto. Y y la pandemia que ahora se asocia con el cambio climático también, ¿verdad? Lo que está, los niveles de temperatura subiendo y generando una serie de situaciones a las cuales las economías normalmente, con la teoría ordinaria, nunca antes nos hemos enfrentado. Y esto nos deja, a mí me deja pensando mucho. Uno lo analiza y ve, digamos, cuando yo estudio la inflación y veo la inflación, ¿verdad? Desde el punto de vista de los sectores y desapego a nivel macroeconómico y veo, uno dice, bueno, es que los precios están viajando desordenadamente, no es una inflación que vaya impactando a todos los sectores en el mismo nivel. Vos lo presentaste muy bien. En Costa Rica sí, el transporte, porque lo tenemos regulado, entonces uno ve cómo sube y baja, ¿verdad? Pero en otros sectores no, ¿verdad? Hay una latencia importante de los incrementos en precios que se quedan arriba y no bajan, ¿verdad? Y nosotros seguimos pensando y utilizando las herramientas convencionales, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí quisiera sentir un poco Sí, cómo es lo una... ves, ¿verdad? Y lo otro que te quería consultar, dicho ese de paso nada más, cuando estudié en granos básicos el tema de Lenus, ahí hay dos factores. En el caso de Costa Rica, algunas veces es favorable a los rendimientos, y entonces que tengamos época seca, ¿verdad? Un poco más extendida en el arroz de secano nos va muy bien, y cuando tenemos épocas, el Niño en el Atlántico nos favorece con excesos de lluvia, y entonces en granos básicos anegados en arroz nos va muy bien también. Entonces no todo es negativo, claro, ¿verdad? Pero me voy al siguiente punto. En Costa Rica a mí me parece que me lo han argumentado algunos miembros de la Junta Directiva que les he preguntado, pero me dicen que a mí me parece que hemos reaccionado súper restrictivamente, a pesar de los altos niveles de desempleo que experimentamos particularmente en algunas costas. Y entonces me decían, bueno, es que eso tiene, como tenemos un rezago, ¿verdad? Y entonces hay que esperar que se transmita, y el canal de transmisión es lento, ¿verdad? Pero yo todavía sigo viendo, digamos, que a mí me parece que la tasa de política monetaria parece un poquito más flexible, ¿verdad? A pesar de los últimos cambios que han habido, incluso con el caje mínimo legal, ¿verdad? Entonces me gustaría ver, ¿verdad? Cuando uno ve ahí los gráficos, ¿verdad? Usted ve que Costa Rica está, en general, ¿verdad? Es de los países que está más restrictivo, ¿verdad? Entonces también me gustaría escuchar. Sí, es una muy buena pregunta. Yo lo veo así, digamos. Realmente los instrumentos de política monetaria, los instrumentos para combatir la inflación que tienen los bancos centrales son muy limitados. El único es el tratar de contener la expansión de la demanda a través de los aumentos en las tasas de interés.
Y la verdad es que cada vez hay más conciencia de que la inflación es un fenómeno más de expectativas y es además un tema redistributivo. Digamos, hay unos artículos muy interesantes de Blanchard y recientemente de un argentino, Iván Werning, que es un profesor de economía de MIT, de hecho, que probablemente hablando así, acuérdense de ese nombre porque yo les aseguro que él va a dar mucho que hablar porque es uno de los académicos mejores en el campo macroeconómico y temas de inflación que hay en América Latina. Han planteado sus modelos de inflación ya no pensando solo en el componente monetario tradicional. De hecho, por ejemplo, la famosa máxima de Friedman, por ejemplo, ya nadie la cita. Digamos, los artículos de Friedman, por ejemplo, en relación con la inflación ya están fuera totalmente del ámbito casi que académico y la inflación se ve como un fenómeno de redistributivo. Es un tema básicamente de trabajadores buscando aumentar sus salarios cuando hay inflación y empresas tratando de aumentar sus ganancias, sus márgenes cuando hay inflación. Si hubiera una forma, digamos, institucional de tener eso, digamos, a través de un acuerdo, por ejemplo, para que trabajadores no pidan aumentos salariales o empresas no aumenten los precios cuando suben los costos, por ejemplo, pues no sería necesaria una política monetaria restrictiva. Pero como ese marco institucional no existe, lo único que queda es la reacción del Banco Central. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La reacción de los bancos centrales, a pesar de que la inflación era un shock de oferta, el riesgo era que se perpetuaran las expectativas y la verdad es que no tenían muchos más márgenes de acción. Entonces, yo tiendo a ser bastante, digamos, tiendo a ponerme, digamos, no me parece que la reacción haya sido tan negativa, tan mala, porque creo que no había otras alternativas, había que atacar rápidamente el tema de las expectativas y eso afortunadamente funcionó bien. Hay también un tema interesante, en nuestros países en Centroamérica, la inflación fue más un tema de shocks de oferta. En Estados Unidos había un componente de demanda, ¿verdad? Entonces ahí también había una razón, en el caso estadounidense, que no era solo un tema de costos. Así, exactamente, había habido una expansión muy grande. Entonces también ahí eso también afecta. Entonces, visto en retrospectiva, digamos, 12 meses atrás, 18 meses atrás, no, la verdad no sabíamos y estoy hablando en plural, ¿verdad? No porque yo tome la decisión, sino por la conversación. Es decir, no sabíamos qué iba a pasar con los precios, no sabíamos si los precios de materias primas se iban a devolver, entonces creo yo que la reacción inicial era necesaria para contener el tema. Ahora, sobre el nivel de tasa de política monetaria, yo creo que desde el punto de vista de la inflación, el Banco Central sí tendría espacio para bajarla más. El problema es que en una economía abierta, mientras las tasas de interés de corto plazo afuera estén tan altas, es medio complicado, ¿verdad? Por lo que puede provocar en términos de recomposición de portafolios de inversión y tener implicaciones cambiarias, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente, es decir, uno a veces escucha que el Banco Central baje la tasa de interés para que se deprecie la moneda. Bueno, eso sí pasaría, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esa depreciación no corrige, es decir, no va a mejorar la competitividad real, sino que es un fenómeno de corto plazo porque se va a trasladar muy rápido a los precios. Y la otra cosa es que va a generar incertidumbre que aumenta las tasas de interés reales por el efecto de riesgo, entonces no ayuda mucho. Entonces el Banco Central está como metido en un zapato, digamos, en alguna medida. Pero creo yo que sí, efectivamente, la inflación se ha moderado. Si no tuviéramos ese tema de tasas, habría espacio para que bajara más la tasa de política monetaria, ¿verdad? Tenemos preguntas en el Facebook. Leo. Dos preguntas que hicieron en el Facebook. La primera es relacionada a Nicaragua, que dice, y específicamente con el tipo de cambio, que dice, ¿será que estamos preparados en Nicaragua para anclar el tipo de cambio? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Están en una posición muy vulnerable, a pesar de que en los últimos 18 meses las reservas han aumentado, los niveles de reservas para poder tener flotación todavía son limitadas, ¿verdad? Y Nicaragua es muy curioso porque vamos a ver, hay un tipo de cambio oficial, pero también hay un tipo de cambio interbancario. Entonces, cuando ustedes ven el tipo de cambio interbancario, ese sí reacciona más en el corto plazo no se separa mucho el oficial, pero sí reacciona. Pues ahí hay un poco de experiencia en flotación indirecta. A mí la parte que me preocupa es el nivel de indexación de Nicaragua. Digamos, en Nicaragua, por ejemplo, producto de la hiperinflación que hubo en los años 80, ustedes me dirán, son muchos años ya, los que padecieron la hiperinflación ya probablemente no existen, digamos, o son muy mayores y toda la cosa, pero todo el sistema financiero está muy indexado. Entonces, eso lo que podría significar es que haya impactos financieros y que el tipo de cambio como, digamos, instrumento de ajuste funcione poco. Yo creo que todavía falta un poco para dar el paso hacia la flotación, pero creo que ellos están avanzando hacia eso, ¿no? Perfecto. Y la otra pregunta dice, bueno, este es el caso que pregunta Gerson Contreras, dice, en el caso particular cubano, ¿cuál sería la proyección o perspectiva luego de los acontecimientos del bloqueo?
De Cuba. Bueno, no conozco mucho Cuba. Bueno, para algunos clientes sí seguimos Cuba. Lo que pasa es que con Cuba el problema es que casi no hay información. Para algunos clientes de Pharma trabajamos con Cuba. No es mi especialidad, digamos, pero es una economía, digamos, muy vulnerable que está muy vinculada al ciclo externo, especialmente a través del turismo. Los shocks de materias primas lo golpean mucho, ¿verdad? Me parece que el bloqueo obviamente ha tenido un impacto en el crecimiento de largo plazo de Cuba, pero que como todas ese tipo de medidas políticas, su impacto se va diluyendo porque las cosas nos vamos ajustando, ¿no? Pero ahí me disculpo porque sí, Cuba no es como mi economía, la que sigo con más atención. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ujú. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, también gracias por la presentación, Con muy mucho gusto. interesante todo. Y no sé hasta qué punto me puede responder, porque es como lo que hacen ustedes para, para mantener las luces encendidas, pero quería saber como qué tipo de metodologías usan ustedes para pronósticos, porque mencionas que hay como supuestos acerca de, por ejemplo, la presidencia en Guatemala, me parece que era, Ajá. y no parece como algo como solo de rezago sobre la variable, tipo manteniendo las No. condiciones subyacentes, sino No. que sí hay más supuestos detrás. Sí, claro, lo que vamos a ver, hay modelos, ¿verdad? Nosotros no tenemos un modelo de equilibrio general, sino que lo que tenemos es como modelos de sectores específicos y lo que hacemos es como una matriz de consistencia, ¿verdad? Tenemos modelos para el tipo de cambio, para el crecimiento económico, no un modelo de equilibrio general, pero tenemos una matriz que le da consistencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que si una variable se mueve en una dirección, esa matriz de consistencia debería garantizarme que una cosa no se vaya en la dirección contraria, de manera que todo cierre, ¿verdad? Y hay modelos estadísticos y econométricos que nos permiten proyectar. Pero en esto, digamos, el número, yo diría que es como el 50% de todo, ¿verdad? Porque están todos los factores de política económica y de política en la región que nosotros los ajustamos en función de lo que creemos, visitamos los países, conversamos con las autoridades económicas, con el sector privado, y es básicamente una mezcla entre números y también percepción. En materia, por ejemplo, política, seguimos los países con cuidado, ¿verdad? Existen empresas, digamos, como nosotros que hacen esto mismo en política, por ejemplo, entonces tenemos intercambios con algunas de ellas, como Eurasia, por ejemplo, entonces eso nos permite, digamos, matizar el número puro, ¿verdad? Como digamos, como el 50% un modelo de estimación econométrica y 50% percepción, un poco de percepción. Y una cosa que estabas mencionando, Juan, digamos, y es un consejo que les doy, digamos, a veces los economistas pensamos que somos muy positivos, digamos, muy positivos en el sentido kantiano del concepto, ¿verdad? Y vean, al final de cuentas, si ustedes están analizando la realidad, el tema político es todo casi, ¿verdad? Entonces uno no puede aislarse, ¿verdad? No puede aislarse del contexto político. Entonces, pensando en su formación, estudiar ciencias políticas también puede ser un buen complemento, ¿no? Es una pregunta breve. Desde el punto de vista económico y tomando en cuenta los factores externos, ¿verdad? Lo del canal, lo de Rusia, todo eso. ¿Qué tan viable o qué tan posible ve usted de que Centroamérica, o por lo menos la región, vaya a crecer en el ámbito del nearshoring, ¿verdad? De que comprar más productos centroamericanos en comparación pues, a lo que se está consumiendo de China? Sí, hay algunos países que están mejor posicionados para eso. Digamos, en América Latina, por ejemplo, yo diría que México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, tienen una ventaja porque sí han estado observando, han habido cambios en los flujos de inversión orientados hacia ese tema geopolítico. Entonces, por ejemplo, parte de la apreciación real de Costa Rica o parte de los flujos de ingresos de divisas de los últimos meses han tenido que ver con un aumento muy importante de inversión extranjera directa en ciertos sectores específicos. Decisiones políticas, por ejemplo, como la de las redes 5G, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que yo sé que hay una gran polémica en relación con el tema de la tecnología china, en realidad es una decisión geopolítica, es una decisión geoestratégica. Si yo quiero acceder al mercado estadounidense, voy a tener que, digamos, probablemente abandonar las tecnologías de telecomunicaciones chinas, ¿no? Que son las que predominan en algunos países de la región. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio de crecimiento importante. El problema es el siguiente, el problema es que está bien, vamos a crecer exportando en zonas francas, vamos a crecer, por ejemplo, exportando servicios, pero la tarea más importante que no hemos hecho en ningún país de la región, y Costa Rica es uno de ellos,
es que no hemos aprendido cómo llevar ese crecimiento, digamos, al resto de la economía, ¿verdad? Vinculando más los sectores y sobre todo una cosa muy importante es aumentando la productividad de los sectores no transables, ¿verdad? Es decir, los esfuerzos, si ustedes se fijan, han sido en aumentar la productividad o los accesos a los mercados de los sectores transables y eso está perfecto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que no lo hagamos, pero si usted quiere crecer más equilibradamente, quiere dar más oportunidades, por ejemplo, a poblaciones que tienen, digamos, menos acceso a los sectores dinámicos, va a tener que aumentar la productividad en lo no transable también. Sectores comerciales, sectores de servicios internos, esa es la parte que tenemos que trabajar y que no hemos hecho, por ejemplo, en Costa Rica ni en la región. Entonces, ojalá que ahora que estamos otra vez en esa oleada de flujo externo, otra vez se nos encienda el bombillo y entonces entendamos que hay que tener políticas productivas al interior y políticas productivas inteligentes, ¿verdad? Es decir, no es ir con una bolsa de aguacates a Subway a decir que no van a poder importar aguacates, ¿verdad? Es decir, si no me refiero a políticas públicas que de verdad promuevan la productividad interna, no es proteccionismo, sino es básicamente desarrollo de capacidades industriales en formas inteligentes, evitando los errores del pasado y siendo sobre todo críticos de sus efectos, ¿verdad? Pero si hay una oportunidad ahí, es una oportunidad interesante porque ese problema geopolítico es bien complejo, ¿verdad? Está provocando reasignación de producción a nivel del mundo. Vamos a ver, en el estrecho de Taiwán puede haber una guerra, ¿verdad? Es decir, podría haber una invasión china de Taiwán, podría haber un conflicto armado. Es decir, es un tema muy disruptivo potencialmente, pero para algunos países en América Latina, particularmente Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana un poco, son importantes. Para Sudamérica es diferente porque hay un problema, ¿verdad? Sudamérica lo que vende es materias primas a China, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta es, por eso es el interés chino en Sudamérica, ¿verdad? O el interés chino en África, por ejemplo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? No es simplemente generosidad, digamos. Bueno, en realidad con las potencias nunca ha sido generosidad, ¿verdad? Pero en general, en general básicamente, ahí hay un tema un poco más complicado, porque entonces lo que significa es hay que ver cómo los procesos productivos en chips, en semiconductores, son otros tipos de materiales importantes para las tecnologías que estamos hablando, van a cambiar los patrones los patrones de comercio, ¿verdad? Eventualmente. Pero yo creo que esto es para largo, yo diría que es lo más importante a nivel geopolítico, ¿verdad? Creo que Nancy, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tanta información. Perdón, más bien por tanta cosa en tan poco tiempo. En el caso de, bueno, del último que estás conversando sobre la dicotomía que tenemos en nuestra economía, en la presentación del informe de política monetaria de octubre que acaba de presentar el Banco Central, a mí me llamó la atención porque en cuanto a la recuperación de la actividad económica en Costa Rica, entonces presentaban un gráfico donde el mayor porcentaje del aporte al aumento en el crecimiento del IMAE se estaba dando en el sector del régimen definitivo y menos, pero bueno, puede ser, pero eran porcentuales, entonces yo dije, ay, de verdad, ya eso no me hacía clic con siempre las altas tasas de crecimiento en el régimen especial y las menores tasas y más lentas, ¿verdad? En el régimen definitivo. ¿Qué opinas de esa información? ¿Cómo está la situación? Porque todavía seguís hablando de esa dicotomía, ¿verdad? No, esa dicotomía todavía está ahí, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto a la recuperación del sector régimen definitivo. Sí se está dando, es decir, lo que pasa es, como lo estabas mencionando, es un tema como de proporciones, de porcentajes. El régimen definitivo en Costa Rica es como el 85% del producto, entonces el peso, por ejemplo, de una aceleración pequeña sobre el aporte a la tasa de crecimiento es más grande. Entonces es un poco como engañoso, sí. pero más allá, digamos, yo les voy a ser muy sincero, yo en eso yo confío bastante en las autoridades económicas, en la información económica de Costa Rica. Yo creo que tenemos muy buena información económica y tenemos un banco central la verdad, muy profesional y que se ha profesionalizado mucho en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? En el caso de Costa Rica específico, yo creo que lo que está pasando es lo siguiente. El régimen especial sigue creciendo muy rápido, tasas de doble dígito, más de 10%, ¿verdad?
Y es natural también que esas tasas probablemente van a ir declinando porque es imposible crecer a ese ritmo permanentemente, ¿verdad? Pero también es cierto que el gasto interno se está recuperando. Digamos, todos tenemos en la cabeza como la idea de que es que la economía local está estancada y en realidad las cifras no muestran eso, ¿verdad? Las cifras están mostrando desde más o menos el primer trimestre de este año que el gasto de consumo se está acelerando, que la actividad económica doméstica se está acelerando. Ahora, de nuevo, nada como para ir a hacer una fiesta, ¿verdad? No es que estamos creciendo 6%, pero sí es más que lo que se crecía a final del año pasado. Y si uno empieza como a tratar de explicarlo, la verdad es que sí tiene un poco de sentido que eso suceda, ¿verdad? Porque vamos a ver, el shock de materias primas pasó y se revirtió un poco. La política monetaria, aunque sigue estando restrictiva, la tasa de interés ha bajado un poco y hay un elemento que se nos ha olvidado. Había habido una depreciación muy grande de la moneda, pero también hubo una apreciación muy fuerte. Entonces, el componente importado del consumo también se está acelerando, ¿verdad? Entonces, no me parece tan descabellado pensar que sí vaya a haber más crecimiento del régimen definitivo moderadamente. El Banco Central, nada más creo yo, lo que está pecando un poquito es de excesivo entusiasmo para plantearlo, ¿verdad? Pero, pero en fin, me parece que sí es algo que sí está sucediendo. Y hay una cosa que mencionaste hace un momento que no me referí, sobre el tema del empleo. Vean, con el tema del empleo yo tengo mis sentimientos encontrados, digamos, en el siguiente sentido. El ciclo económico tiene un impacto sobre el desempleo sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero nuestro problema de desempleo no es cíclico, ¿verdad? Es decir, es más estructural, ¿verdad? Entonces, puede ser que el crecimiento económico y la política monetaria alivie un poco el desempleo de corto plazo, pero es que el tema es acceso al mercado de trabajo de mujeres y jóvenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del acceso al mercado de trabajo de mujeres y jóvenes, si no hacemos nada en paridad de equidad en mercados de trabajo, que van de cosas que van desde, por ejemplo, extender las licencias de maternidad a licencias de paternidad y maternidad generalizadas, por ejemplo, que cierren las brechas salariales, que haya redes de cuidado que funcionen efectivamente, que sean, digamos, sin costo para las personas que lo necesitan. Es decir, las posibilidades de crecimiento a largo plazo de Costa Rica, ¿verdad? Ya se nos fue el bono demográfico, la productividad crece a un paso muy lento en general y además es engañosa por el tema del registro de utilidades de empresas transnacionales. Es decir, lo único que nos queda para crecer más en el mediano plazo es el bono de género, ¿no? Y igual pasa con los jóvenes. Entonces por eso tengo mis sentimientos encontrados. Bajar la tasa política monetaria te arregla un poco el tema del desempleo, pero no te va, es decir, es mucho más estructural. Sí, exactamente. No vamos a bajar mucho más de donde estamos. Otra pregunta. Ajá. En cuanto a la situación política, digamos, Ajá. sí quedó como en todos los países, pero en el caso de Panamá, Ajá. bueno, aparte de las recientes protestas Ujú. grandísimas y todo por la minería, ¿cómo está la situación democrática? esa es una El buena deterioro democrático, digamos, no lo mencionaste, porque en los otros Sí. países es evidente el deterioro Sí. democrático. Es Incluso, es una muy buena pregunta, porque lo que voy a decir va a sonar un poco como incorrecto políticamente, pero lo voy a decir de todas maneras, nada más lo quitan después de la... Ya. Panamá y República Dominicana tienen dinámicas políticas muy distintas a las del resto de la región. Se parecen más a Costa Rica o Centroamérica de los años 90, en el sentido de que había, digamos, alternancia en el poder, partidos políticos con posiciones muy similares, ¿verdad? Pero que en general no cuestionaban el modelo de desarrollo era básicamente como Costa Rica, el bipartidismo, exactamente, que eran lo mismo, digamos, esencialmente, solo que cambiaba un poco los liderazgos. Esas dinámicas siguen estando ahí un poco. Si ustedes ven los partidos políticos y la lógica, aunque en Panamá hay muchos partidos políticos nuevos y ahora estamos, por ejemplo, en el dilema panameño de que, por ejemplo, imagínense que está un apellido como Torrijos compitiendo por un partido que no es el PRD, que era el tradicional. Y tenemos a un expresidente condenado por corrupción, ¿verdad? Que está liderando las encuestas, ¿verdad? Entonces también tenemos Panamá también tiene sus problemas, ¿verdad? Pero institucionalmente no está, digamos, no está al nivel de deterioro que el resto de la región. Hay muchos problemas de corrupción, digamos, en general, pero digamos, no estamos llegando a esos niveles macondianos, digamos, del resto de la región, pero lo que pasa es que la gente está reaccionando. Y si ustedes ven las protestas en Panamá, son protestas urbanas, ¿verdad? Son clases medias, digamos, sectores populares urbanos que están demandando, digamos, mejores condiciones de vida, pero que también están cuestionando el sistema político. Entonces ahí hay un riesgo importante que eso también se complique, pero por el momento parece menos enredado que el resto de la región, ¿no?
Muy bien, un aplauso para José. Muchas gracias. Gracias. Y también, antes de cerrar, quisiera, bueno, don Juan Rafael Vargas es el coordinador justamente de la cátedra del profesor Alexis Orozco y él es el que siempre busca todas las conferencias, propone todos los temas. Y bueno, también quiero agradecer aquí públicamente a don Juan y también pedir un aplauso para un trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado, los que nos están siguiendo en las redes y todas ustedes que están aquí con nosotros. Que pasen muy buena noche. Gracias.